En esta mañana queremos hablar de un tema muy interesante, un tema que debe de ser entendido por todos aquellos que honestamente buscan al Señor. Me refiero, hermanos y amigos, al tema de la salvación. ¿Cómo podemos entender la salvación? ¿Cómo poder llegar a la salvación? Y la salvación, pues, es un tema que siempre es vigente, es un tema que es siempre actual, porque de la necesidad básica, la necesidad primordial de ser perdonados de nuestros pecados, y la necesidad básica de llegar a la salvación. También la salvación, desgraciadamente, es un tema que ha sido muy mal entendido. Ha sido muy mal entendido por el mundo cristiano religioso de nuestros días. Pero no solamente de este tiempo, ya la iglesia primitiva enfrentaba con este problema desde un principio. A través de los tiempos, el tema de la salvación, desgraciadamente, ha sido mal entendido por muchos. Pero yo creo, hermanos y amigos, que si abrimos nuestra Biblia, yo creo que si abrimos nuestro corazón, yo creo que si abrimos la mente para recibir la revelación del Señor, quiero decir, si volvemos nuestros ojos al inicio de la humanidad sobre la tierra, la salvación se volvió necesaria desde un principio. Desde el día en que Adán pecó, fue necesaria para él como hombre caído, y luego fue necesaria para todos los hombres que le seguimos. Pero no que el pecado se herede. Más bien, hermanos, la idea es que por Adán, el primer hombre sobre la tierra, por Adán, el pecado entró al mundo, el pecado se hizo presente. Y los humanos, todos los humanos, tendemos a ir siempre detrás del pecado. Por cuestión de concupiscencia, por cuestión de gusto. Pues todos los hombres somos pecadores, esa es una gran verdad. Todos los hombres somos pecadores. Ya lo dice y ya lo enfatiza la Escritura. No hay justo ni aún uno, dice Pablo a los romanos. Es por eso, hermanos, que desde la caída del primer hombre, pues la historia se ha repetido una y otra y otra y otra vez en cada hombre, en cada mujer. Todos hemos seguido el mismo camino, ir detrás del pecado. Todos hemos cantado la misma canción. Todos nos descarriamos yendo hacia la carne, oyendo al ego, al yo carnal, al yo viejo hombre. Pero Dios, y eso es lo que marca la gran diferencia, pero Dios, que es grande en misericordia, Dios en su grande misericordia, hermanos, proveyó la solución al problema cósmico, al problema universal del hombre. La salvación la proveyó en la simiente de la mujer. Según dice el libro de Génesis, la salvación fue provista por Dios en Cristo Jesús. Según el Nuevo Testamento nos damos cuenta, ya lo dijera Lucas, el médico amado, allá en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación,
En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. De allí, hermanos, que nosotros podamos entender, porque ese es el propósito de esta reunión cuando abrimos la Escritura, que nosotros podamos entender cómo se entra a la salvación, cómo se introduce a la salvación, pues que tengamos no solamente la obligación, sino aún la necesidad misma. Cada uno de nosotros tenemos la necesidad misma de buscar honestamente, buscar sinceramente entre las páginas de la Biblia, entre las páginas de la Sagrada Escritura, para encontrar qué es la salvación y cómo puede ser lograda la salvación. Este es un mensaje temático seguido en un estudio bíblico que daremos más tarde. Y vamos a ver algunas escrituras que nos dan luz en este asunto. Vamos a comenzar leyendo un párrafo de la Escritura que es muy importante para ir entendiendo esto. Les invito a abrir su Biblia en Efesios capítulo 2, versículos del 1 hasta el 10. Efesios capítulo 2, versículos del 1 hasta el 10. Dice Pablo, el apóstol, a los hermanos de Éfeso, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 hasta el 10. La palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice el versículo número 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice el verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Palabra de Dios. Amén. Y la proposición bíblica aquí, hermanos, es precisamente salvos por gracia. Y hasta aquí se pueden resumir la idea que nos presentan dos pasajes. Se pueden resumir dos escrituras muy conocidas, muy comunes en el Nuevo Testamento, muy repetidas, también muy predicadas. Porque hablar de salvos por gracia, hablar de la gracia de Dios, es hablar del don de Dios, es hablar del favor de Dios, es hablar de la manifestación de amor de Dios. Y hasta aquí resumimos lo que dijera Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también Hebreos 4:16, cuando dice: acerquémonos confiadamente al trono de gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice Pablo a los Efesios. Pero ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo entendemos esto, amigos que nos visitan en este día?
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo es esto que el hombre pueda llegar a poseer la salvación? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para lograr la salvación en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Déjenme decirles que hay movimientos religiosos hoy en día que se apresuran a responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que hay que hacer para la salvación? Y dicen nada. Dicen los movimientos religiosos del día de hoy: no es necesario hacer algo en orden de recibir la salvación. Y se apresuran a invitarnos a abrir aquí precisamente la Escritura en estos versículos y nos dicen: mire, lea conmigo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se fija? No hay que hacer nada, porque es no por obras. Y luego, miren, nos regresamos un versículo y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación se logra por la gracia y por la fe, nada más, es todo. La salvación, dicen estos religiosos, pues es algo que simplemente se recibe. Mira qué fácil. Mira qué fácil. La salvación es solo cuestión de aceptar estas verdades del Señor y nada más. Basta con creer. Eso es lo que se nos ha dicho, es lo que se dice usualmente en el mundo religioso de nuestros días. La salvación es solamente cuestión de aceptar a Jesucristo en su corazón como único y suficiente Salvador. Miren, hermanos y amigos, todo un plan divinamente diseñado para el hombre, resumido o reducido a nada por la opinión del hombre. Y ahí es donde está el peligro de fallar. Porque si ponemos la opinión del hombre por encima de la verdad del Señor, fallamos. Si nosotros ponemos la opinión del hombre por encima de la revelación divina, fallamos en esto de la salvación. Por eso digo, mira qué fácil, no hacer nada, nada más aceptar a Jesús en el corazón y nada más creer. Pero la Biblia, hermanos, no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros, pero la Biblia no se equivoca. La Escritura, el Señor nos la ha dejado como una revelación clara, precisa, confiable para nosotros. Cuando la Escritura dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo está hablando del orden de la salvación. Quiere decir que la salvación comienza en Dios. Ahí comienza la salvación, en Dios, no en el hombre, no en las obras del hombre, comienza en Dios. Mira qué hermoso es nuestro Dios y qué grande es nuestro Dios, qué amoroso es nuestro Dios, que nos toma en cuenta a nosotros, los pecadores, nos toma en cuenta de tal manera que Dios diseña un plan es un plan de redención para comprarnos a través de la sangre de Cristo y presentarnos delante de Él sin pecado, sin mancha, delante de Él. Presentarnos aceptos a Él, porque nosotros por nuestro pecado no podemos. Pero luego viene Cristo y hace esa obra redentora y cambia nuestra historia, cambia nuestra vida. Por eso digo, el plan de Dios comienza en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Por eso me llama la atención cuando hay gente que dice: pues no necesitas hacer nada, porque pues no por obras para que nadie se gloríe. Como que la frase está sacada fuera de contexto y está mal aplicada. Lo peor de todo es que esto es lo aceptado por infinidad de hombres religiosos, de todos los tamaños, de todos los colores, desde renombrados doctores en teología hasta hombres que en sus desvíos mentales y en sus supersticiones se autoproclaman enviados de Dios. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Porque últimamente los vemos ahí en las redes sociales, en el internet, en el Facebook, en el Tuyu, o ¿cómo se llama ese? Donde ven videos uno en el YouTube, algo así se llama. Sin embargo,
miren ustedes cómo Dios en su infinita misericordia y en su infinita sabiduría nos deja, hermanos, estas verdades delante de nosotros para poderlas entender según Dios. Los efesios, a ellos se les enseñó más en orden de poder ser salvos. A usted en este día, Dios le va a estar mostrando a través de su palabra, si usted pone atención, le va a mostrar más en este día de lo que usted necesita saber con respecto a su salvación. La Biblia nos enseña ciertos pasos bien definidos a seguir en orden de poder ser salvos. Y por supuesto que lo vamos a probar bíblicamente. Fíjense en la riqueza, fíjense en la Biblia, la palabra de Dios, y no nuestras opiniones. Es la Biblia que nos va a dar la respuesta, no es la opinión del hombre. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Creemos que la Biblia es la única regla de fe. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y la Biblia, también creemos que la Biblia tiene autoridad para hacer estos juicios. ¿De acuerdo, hermanos? Amén. Y a través de la Escritura hemos encontrado un patrón de pensamiento, una forma que necesitamos entender para llegar a la salvación. De acuerdo a lo que nos enseña la iglesia primitiva, los apóstoles, lo que nos enseñó Cristo en su doctrina, en el Evangelio de Cristo, sabemos que hay 5 pasos bien definidos para llegar a la salvación. Son pasos que van de escalonada hacia arriba, de escalonada hacia arriba, hasta llegar a la meta, hasta llegar al objetivo, hasta llegar a cumplir los propósitos de Dios. Y ese es el propósito, cumplir lo que Dios quiere en nosotros. Oír es uno de los requisitos. Lo que usted está haciendo en esta mañana, oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, creer a la palabra, creerle a Dios, creer a la verdad de Jesucristo, creer en el Evangelio de Jesucristo. Arrepentimiento, como decíamos en la clase hace unos momentos. El arrepentimiento, hay que arrepentirse de los pecados, hay que detenerse sobre la marcha y renunciar a la vida de pecado. Amén. Para dar lugar a una nueva vida en Cristo Jesús, así como lo dijera Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nueva vida. También confesión de fe, como nos enseña en Romanos, ahorita vamos a ir para allá. Hay que confesar la fe. ¿Confesar los pecados? Sí, a Dios. Amén. Confesar la fe, puede confesar la fe en público, pero confesar los pecados solamente a Dios. Confesar la fe es parte del proceso de la salvación para dar lugar a lo que es el bautismo. Los judíos entendían muy bien esto del bautismo, porque ellos vienen de un trasfondo donde en el templo había lavatorios, hay que lavarse, hay que purificarse, y eso ha traído un significado, ha traído un simbolismo, ha traído una representación y ha traído una aplicación para nosotros en este día. El tema del bautismo es un tema maravilloso, tremendo, fácil de entender, difícil de explicar, pero es fácil de entender, porque Dios no nos deja en blanco en esto. Con respecto al bautismo podemos decir que el hombre y la mujer deben de ser sumergidos hacia adentro del agua completamente, porque el agua representa lavamiento, purificación, para que al salir de las aguas del bautismo allí se lleve a cabo este renacimiento, esta regeneración, este nuevo nacer en Cristo Jesús. Ese es el patrón que nos presenta la Biblia. 5 pasos para llegar a la salvación. Con respecto al oír, podríamos nosotros decir que la Escritura dice: profeta del medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová a tu Dios, a él oiréis. Y mira qué interesante esto. Jesús, esto lo dice Deuteronomio 18:15, pero se cumple en Jesús cuando dice la Escritura en Juan capítulo 5 verso 24 en adelante: de cierto os digo, el que oye mi palabra, mira, el que oye mi palabra.
y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Amén. En todo el Nuevo Testamento usted va a encontrar que la palabra fe, la palabra creer, está asociada con las obras. Creer y obras, creer y acciones, creer y hechos, siempre están unidas. El judío lo podía entender muy bien, porque para el judío creer y accionar era una verdad unida en una sola palabra. El que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Con respecto a creer, podemos nosotros apoyar lo que dice Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Mira, esto no tiene que ver conmigo, hermanos. Esto no tiene que ver con ninguno de los que estamos aquí. Esto no tiene que ver con los líderes de la iglesia, con usted y su relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Muy bien. Y luego también, con respecto al arrepentimiento, podemos nosotros decir, la Escritura nos dice, con respecto al tema del arrepentimiento, hay varios pasajes, en particular Hechos 17:30, dice la Escritura, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y parte del arrepentimiento implica dar un seguimiento al patrón del Evangelio, que es oír la palabra, creer en la palabra, llegar a un encuentro con la palabra que nos cambia, que nos transforma, que nos hace diferentes y que nos hace morir al viejo hombre y nacer al viejo hombre. Eso es el arrepentimiento. Cuando nosotros admitimos la culpa, cuando asumimos responsabilidad de esa culpa que nos da el pecado. Confesar, sí, dice la Escritura con respecto a la confesión de fe. Dice en el libro de Romanos, capítulo número 10, versículos 8 al 10, dice el verso 9, pero que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y con respecto al bautismo, hermanos, hay cantidad de versículos que nos hablan del tema del bautismo. Yo les puedo decir una cosa, que si el bautismo no fuera importante en el plan de salvación, no sería mencionado tantas veces, pero ha sido mencionado con propósito. Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentidos, parte del proceso de salvación, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, quiere decir bajo la autoridad de Jesucristo, para el perdón de los pecados, porque ese es el propósito, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta es nuestra base bíblica, hermanos, y hay que hacer la diferencia. No son mis obras, es la obediencia a Dios. Eso es lo que Dios espera de usted, amigo, amiga. Eso es lo que Dios espera de usted, la obediencia a Dios. Que tú te acerques a Dios y que tu alma sea transformada y que tú recibas esa vestidura blanca al ser convertido a Cristo. Mira, ¿cómo lo digo? Al ser convertido a Cristo, no a una religión. A ser convertido a Cristo Jesús. Que tu vida vaya conforme a Cristo Jesús. Que tú y Cristo tengan una relación estrecha, armoniosa, cercana, cada día, que puede empezar el día de hoy. Amén. Y esta es nuestra base bíblica. Por eso les cito todas las escrituras para que usted y yo podamos entender la palabra de Dios, obedecer a la palabra, obedecer a los mandamientos, obedecer a la estructura bíblica. Pero alguien podrá decir, bueno, sí, hermano, pero es que usted anda paseándose por toda la Biblia buscando versículos que apoyen la idea muy particular de la salvación. Y hay un dicho muy popular por ahí que dice, un texto fuera de contexto no sirve más que para puro pretexto. Y es cierto. Y es lo que hace la mayoría de los hombres religiosos de este día. Citan versículos a diestra y siniestra para apoyar sus propias presuposiciones. Yo lo dije al principio. Si nosotros ponemos la opinión del hombre encima de la Escritura, vamos a fallar. Vamos a fallar.
Nuestro argumento más poderoso es que los mismos hermanos de Éfeso, a los cuales se les escribió originalmente esta epístola, los efesios a los cuales se les dijo textualmente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe, también se les dijo en el libro de Hechos capítulo 2 verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. No los escuché, para buenas obras. Entonces, ¿se contradice Pablo? No, no se contradice. Lo que pasa es que Pablo está hablando del orden de la salvación. La salvación comienza en Dios y la parte que le corresponde al hombre son las obras hechas en Cristo Jesús. La base de todo esto que les digo, hermanos, es y tiene que ser Cristo Jesús. Amén. Mira lo que pasa hoy en día con mucha gente. Viven su vida basados en sí mismos. La base es su propio pensamiento, es su propia vida, su propia idea, sus propósitos, el dinero, la economía, el materialismo, qué sé yo. Pero si tan solo tú te dieras la oportunidad, no que digo te dieras, si tan solo tú le dieras la oportunidad al Señor de que Él venga a ser la base fundamental que sostenga tu vida, tu andar sería diferente, tu vida sería diferente, tus sentimientos serían diferentes, tus actitudes serían diferentes, tus decisiones serían diferentes y tus relaciones serían diferentes con la gente que te rodea. Si tan solo le dieras una oportunidad al Señor, así como el Señor te está dando una oportunidad a ti hoy de ser perdonado. Hay algo también que es igualmente tremendo, y es que los efesios tuvieron que pasar por este proceso de los 5 pasos. Ellos mismos tuvieron que pasar. Usted lo va a encontrar en todo el Nuevo Testamento: oír, creer, arrepentimiento, confesión, bautismo. Estos son los 5 pasos dentro del patrón de salvación que establece el Señor Jesús, los apóstoles, la iglesia del primer siglo, los diáconos del primer siglo, los ancianos, todos los que están involucrados en la iglesia del Señor desde el primer día que nace la iglesia. La iglesia nace porque estos hombres y mujeres se convirtieron a este patrón de salvación. Y usted lo va a encontrar en toda la Biblia. ¿Cómo llegar a la salvación? Y el problema, mejor dicho, el obstáculo es no entender. Pero si entendemos y estamos dispuestos a dejar a un lado nuestros prejuicios, nuestras propias opiniones y dejar que la verdad nos ilumine, ahí es en donde se va a hacer la diferencia. Vamos a dejar que la enseñanza a los efesios demuestre esto que les digo. Con respecto al oír y creer, Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ahí está. Y luego, con respecto al creer, dice: el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Creído en quién? ¿En el predicador? No, en Cristo Jesús. Con respecto al arrepentimiento, dice Hechos 20, versículo número 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Y esto lo dijeron los apóstoles a los efesios. Con respecto a la confesión, en Hechos 19, del versículo 1 en adelante, dice del versículo 17, en adelante, dice la escritura, eso es del bautismo, pero que me brinqué, ahí está bien. Hechos 20, 17 al 21, muy bien. Hechos 19, 1 al 21, ahí está hablando del bautismo. Muy bien, me faltó el otro, pero aquí lo tengo. En la confesión, en Hechos 19, 17, si usted abre la Biblia, y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuentas de sus hechos. Eso es lo que dice Hechos 19. Y del bautismo, ahí está, en Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y estamos hablando de los efesios, ¿verdad? Vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo
creísteis? Y ellos dijeron, pues ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y que todo hubiera quedado ahí, ¿no? Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y mira lo que pasa. El bautismo de Juan, el Bautista, era bíblico, era correcto. Pero dice, el propósito era para que cuando llegara Jesús, ustedes puedan ser introducidos a esta enseñanza de Jesús. Y hay que bautizarse en Cristo Jesús. Amén. Esa es la idea, ¿me entienden? Y eso es lo que sucede con mucha gente. Dice, oiga, es que yo ya me bauticé como 45,000 veces a través de mi vida. Porque la Escritura dice en Efesios 3, un Señor, en Efesios 4, perdón, un Señor, una fe, un bautismo. Y sí es cierto, un bautismo nada más. Usted debió haber pasado por un bautismo, pero tiene que ser el bíblico. Y nunca ponga usted en tela de juicio, ni ponga a duda su salvación. ¿En quién ha creído? Porque usted pudo haber pasado por infinidad de bautismos que quizás no fueron bíblicos. A mí me pasó. Pero cuando usted y yo nos enfrentamos a la verdad, tenemos que rendirnos a la verdad del Señor. Amén. Y ahí es donde el bautismo se convierte bíblico. Y como podemos ver, no es simplemente hacer lo que hacen muchos hombres religiosos modernos, que en alguna de sus reuniones al final invita a todos los pecadores arrepentidos, vengan aquí enfrente y con sus pecados y con toda su culpa, y todos necesitan la salvación, levanta la mano que quiere ser salvo, y ahí están levantando la mano que quiere ser salvo, y vengan, porque la salvación como es por gracia, pues vengan, y luego vamos a hacer una oración, y ahorita lo salvo aquí rápido. Mira, el Señor, pues repitan conmigo, Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno, aquí estamos nuestros todos pecadores enfrente de ti, sálvanos, perdónanos, Jesús, te invitamos a que vengas a nuestro corazón, y se acabó. Y acéptanos, y nosotros te aceptamos, y amén, y se acabó. Pero ahí no queda todo, mis hermanos. Vamos a analizar esto. Padre Santo, sí, es santo nuestro Padre. ¿Te damos gracias porque eres bueno? Sí, por supuesto que le damos gracias porque es bueno. Y aquí estamos con nuestros pecados enfrente de ti, siempre, porque somos pecadores. Sálvanos, claro, es el deseo de nuestro corazón que nos salve. Perdónanos, claro, ¿qué buscamos nosotros delante de Dios? ¿Qué acaso no es el perdón? Por supuesto que sí. Jesús, te invitamos a que vengas a nuestro corazón, por supuesto que sí. Pero la salvación no se logra nada más por recibir a Jesús en el corazón. Es parte del proceso de la salvación. Y de hecho, a Jesús se tiene que tener en el corazón toda la vida. Se tiene que tener en el corazón toda la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Y te aceptamos como único y suficiente Salvador? Por supuesto que sí. Pero la gente a veces va así bien contenta pensando que ya la libró, ya la logró. ¿Y el bautismo? Bien, gracias. Los cristianos del primer siglo, en la iglesia primitiva, usted se va a dar cuenta que siempre que los apóstoles predicaban el evangelio, ahí está el caso de Hechos capítulo 8, 26 en adelante, del eunuco etíope, dice que pasaron por el agua y dijo, ¿aquí hay agua? En ese preciso momento que le había predicado, no dijo, bueno, aquí te vemos 4 meses y luego vemos lo del bautismo, no, era inmediatamente allí, mis hermanos, a completar el proceso de la salvación. Aquí hay agua que impide que yo sea salvo, que yo sea bautizado. ¿Crees de todo corazón que puedes? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron y fue bautizado y dice que siguió gozoso su camino. Tremendo, eso es poderoso, hermanos. Miren, hermanos, la Biblia nos enseña pasos, estructuras, procedimientos. Miren el arca. Le dijo a Noé, vas a construir un arca así, 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 así y así. Le dio especificaciones. Noé hubiera sido otro y hubiera hecho lo que yo hago con un pedazo de madera. Se hunde, hermano. Se hunde. Y todos mueren, hermano. Por eso pues yo no tengo ese don.
pasado si Noé hubiera dicho, no, ¿sabes qué, Señor? No le voy a poner brea, mejor le voy a poner un spray que venden ahí en la Lowe's, que es muy bueno. No, hubiera cambiado el plan. No está en el hombre cambiar el plan. No cambie el plan. Amigo, no cambie el plan. Porque mucha gente dice, yo sí me siento muy contento. Sí, qué bueno, me da gusto que se sienta contento. ¿Se sentirá Dios contento con usted? Porque lo que está haciendo Dios en este momento es llamándole a usted a la salvación. Como un día me llamó a mí. Como un día llamó a mis amados hermanos en esta casa. Y ese día fue un día glorioso, un día especial, donde se pudo hacer la diferencia. Con esto termino, hermanos. Se necesita mucha honestidad para poder aceptar la verdad por encima de cualquier prejuicio. Es tanto como decir, oiga, hermano, pero por todo lo que he pasado, y mi iglesia, y mis líderes, y mis hermanos, y pare allí, deténgase ahí. Mejor pregúntese, ¿y mi alma? ¿Y mi salvación? ¿Y mi Dios? ¿Y mi obediencia al Evangelio? ¿Y mi Jesús? Nos dice la Escritura, Dios hablaba a su propio pueblo en la segunda de Crónicas 7:14. Si se ubicara en mi pueblo y orara y buscara mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré. Yo les perdonaré, y no solamente les perdonaré, yo sanaré. Y en este día, usted, amigo, amiga, que ha venido, usted ha venido con un alma enferma, porque el pecado así es. El pecado enferma. El pecado cansa. El pecado es una carga en la vida de usted. Y le voy a decir una cosa. Cristo en esa cruz donde Él murió, Él ha dejado su carga allí. Él la ha llevado por usted. En Mateo 11, 28 y 29, Él dice claramente, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí. Yo soy manso, humilde de corazón. Llevad mi yugo, porque mi carga es ligera. Es ligera. Llevar el yugo con el Señor Jesús es una cosa fascinante, hermanos. Amén. Porque eso quiere decir, el camino del cristianismo tú lo vas a andar, pero no vas a estar solo. Amén.